en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Pero ella continúa con esa a la que la ciencia había empezado a promover la teoría de la evolución. Y obviamente la ciencia empieza a avanzar y era de una posición de gente intelectual, de eruditos, el tener una actitud crítica sobre la Biblia. Bueno, Russell era un esoterista, un ocultista, un masón de alto grado, ¿verdad? James White también lo es. Se juntan y hay el antecedente de que el esposo de Elena de White en un tiempo negó la divinidad de Jesús. Cuando se casan, se une a ellos un predicador bautista que también les transfiere, porque había un movimiento judaizante en el ambiente, ¿verdad? Como lo hay en estos momentos, pensando que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se prolonga cubriendo el Nuevo Testamento. Y entonces había un movimiento judaizante entre ellos muy fuerte, y entonces vuelven a decir que la ley de Dios es permanente, que la ley de Dios no puede cambiar, que la ley de Dios es eterna y para siempre, porque así lo dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que es un pacto perpetuo entre Dios e Israel, y eso es cierto, pero entre Dios e Israel, amén. Y entonces les dice este predicador bautista de que es necesario reunirse en sábado, ¿verdad?, como marca uno de los mandamientos que está en Éxodo 20. Y de esa manera Miller se apartó del movimiento. Elena G. de White empieza a manifestar que tiene visiones de ángeles, ¿verdad?, que hay un ángel que constantemente está al lado de ella, dándole instrucciones. ¿Para qué? Para restaurar lo que las denominaciones evangélicas protestantes habían abandonado, y era el cumplimiento de la ley de Dios. Así textualmente, de la ley de Dios. Amén. Se oye muy bien. Pero Pablo habla mucho sobre esto, mi hermano, que deberíamos de leer lo que nos corresponde a nosotros, el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto de la gracia y no el viejo pacto de la ley. Sin embargo, este predicador bautista les vende la idea de guardar, que se debe de guardar el día del Señor en el día sábado, o el séptimo día de la semana. Y de esta manera abraza Elena G. de White, y ella declara después en otra de sus revelaciones de que se le apareció el ángel del Señor y que le dijo que deberían de guardarse como estaba escrito en Éxodo 20, y que todas las iglesias del mundo estaban mal porque ahora ya no se reunían en el sábado, sino que no se reunían el domingo o cualquier día de la semana. Otra vez los ángeles hablando de que están restaurando la misma historia de José Smith con ángeles, ¿verdad? Bueno, Russell sí no habla de ángeles, para ser honesto, pero él no necesitaba. Él tenía la gran pirámide, ¿verdad? Y entonces ahora Elena G. de White está otra vez con un ángel hablándole de que hay que restaurar lo que estaba mal. Y estamos hablando, mi hermano, de 1844. Amén. Ya para entonces la Reforma tenía desde 1520 a 1844, tenía 320 años de haberse hecho los movimientos, mi hermano, el movimiento de la santidad por los Wesley, ¿verdad? El movimiento de la fe por Lutero, por Calvino, por Zwinglio, ¿verdad? Por todos ellos, los Wesley habían llevado a otro nivel el mover evangélico protestante, el nivel de la santidad, amén. Y ahora resulta que todos ellos, durante 320 años, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo guardó silencio, y ahora un ángel le está revelando a Elena G. de White que estaban equivocados. Eso simplemente, mi hermano, no es posible. Ya empezando de ahí, algo no está correcto, ¿verdad? Vamos, yo voy a seguir hablando, mi hermano. Yo sé que va usted
a conocer muchas cosas. Tal vez muchos de los que me están escuchando son adventistas, como muchos escucharon que eran testigos, otros eran mormones y otros eran católicos y otros eran evangélicos protestantes, y lo que yo les estoy compartiendo a usted es un resumen de muchos que se han dedicado a estudiar esto, y bendito Dios que en poco tiempo usted se podrá enterar. Si a usted le interesa el tema y quiere usted guardar su alma, pues usted mismo entrará a investigar para saber si el lugar donde está es un lugar correcto según las Escrituras. Bien, el acontecimiento del 22 de octubre de 1844 se conoció como el Gran Chasco, el Gran Fracaso, que sumió al país norteamericano, por lo menos el evangélico protestante, en una gran depresión, de que se habían equivocado, se habían confundido, mucha gente, los que se iban a casar ya no se casaron, se les recomendó inclusive que ya no tuvieran hijos, ¿verdad? Porque pues ya iban a ser arrebatados, ya para qué tenían hijos, y todo eso llevó a la comunidad evangélico protestante, mi hermano, a una situación de crisis. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron que empezar de cero. Habían regalado sus casas, habían vendido sus negocios, habían impedido, como les digo, las bodas, etcétera, etcétera. Había que recomponer todo ese movimiento, pero sobre todo que sentían en su sentir muy profundo que cómo se habían equivocado, cómo habían permitido ser arrastrados hasta esa situación. Amén. Bien, ahora ahí aparecen pues los White y les dicen, nosotros vamos a continuar este movimiento, y dieron una interpretación a lo que había sucedido el 22 de octubre de 1844. Y esto es de lo que pocos conocen de la doctrina de los adventistas. Y la interpretación que le dio Elena G. de White, bueno, ella dice que es una revelación que le dio su ángel, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue la revelación que le dio su ángel a Elena G. de White? Que le dijo que la fecha no estaba mal, que lo que había calculado Miller estaba bien, que lo que se había equivocado Miller era en la interpretación de lo que había acontecido, ¿verdad? Que la palabra dice ahí mismo en Daniel que se tenía que ungir al santo de los santos, y ellos interpretaron que el santo de los santos era el santuario que estaba en los cielos, porque el lugar santo, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que era donde se quemaba incienso. Entonces dice, si es el lugar, si es el santo de los santos, entonces es el lugar, el santuario del cielo, porque ahí él es santo, santo. Amén. Y entonces su interpretación fue la siguiente, y usted se va a sorprender, como me sorprendí yo cuando conocí este mensaje. Elena White dice así: el ángel del Señor me reveló que Miller no se había equivocado en el cálculo que había hecho, sino que había interpretado mal el acontecimiento. Lo que realmente sucedió es que el 22 de octubre de 1844 Jesús entró por primera vez al lugar santísimo. Y a partir de esa fecha se inició, amén, óigame usted lo que le voy a decir, el juicio de las naciones. Se empezó a partir de esa fecha el juicio que ellos le llaman el juicio investigador. Y mi hermano, esto tiene dos grandes herejías, textualmente dos grandes herejías. Primero, acaba con la porción de Hebreos, donde dice que el Señor entró al trono de la gracia, al lugar santísimo, no al lugar santo, al lugar santísimo, entró con su propia sangre y se sentó a la diestra del Padre. No que se quedó esperando
1844 años en el lugar santo. Amén. Segunda herejía, que es el juicio investigador. A partir de ese momento se empezaron a abrir los libros de las obras de todos los hombres para ver si han confesado todos sus pecados. Porque si hay pecado no confesado, porque aquí toman una porción de la forma como Juan el Bautista, cuando bautizaba, ¿verdad?, se hacía la confesión de los pecados. Y entonces ellos dicen, si usted tiene un pecado que aún no ha confesado, ese pecado todavía está vigente. Ellos anulan el hecho de que cuando venimos a Cristo Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados son borrados. Amén. Nos acordemos de ellos o no nos acordemos de ellos. Pasamos a ser una nueva criatura y que nuestro expediente está limpio. Por eso somos justificados delante del Padre. Cuando vimos la doctrina de la justificación, explicamos que la sangre de Cristo Jesús cae sobre nosotros y nos limpia de todo pecado. Nuestro expediente queda limpio y por eso el Padre ahora nos justifica y nos dice, son ya inocentes de todo cuanto hicieron. A partir de ahora son nuevas criaturas y ya no peques más. Pues para el adventismo no hay tal cosa. El adventismo dice que si usted no ha confesado todos sus pecados, usted todavía está en pecado. Y entonces lo que usted necesita es cumplir, para que usted pueda ser salvo, usted necesita cumplir toda la ley de Éxodo, los preceptos que ellos ya tienen en ordenanzas, las revelaciones de Elena G. White. Ya apareció el asunto. Nuevos libros, nuevas ordenanzas, nuevos mandamientos de hombres. En este caso, mandamiento de mujer. Porque en el caso del adventismo del séptimo día, mi hermano, no hay consejo es una mujer que por revelación recibe y ella es la que le dejó a todo el adventismo del séptimo día lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Amén. No llega ni a ser como en el caso de los mormones, que es un grupo, o en el caso de los testigos, que es un grupo. No, aquí es una sola persona la que determinó todo lo que tenían que hacer. Bien, entonces aquí tenemos situaciones complicadas. Porque al establecer ellos el juicio investigador, hay un gran problema. No puede ser que usted muera y vaya inmediatamente con Cristo Jesús, porque qué tal si investigando en los libros lo encuentran a usted que tiene un pecado que no ha confesado, según su forma de pensamiento, su doctrina de ellos, no podría usted ya ser expulsado del cielo. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, es que el alma no prevalece. Cuando la persona muere, y aquí agarran la porción del Antiguo Testamento en Eclesiastés 12, dicen, es que el hombre es un alma viviente. Entonces, cuando el hombre muere, también el alma desaparece. Entonces, para el adventista, mi hermano, usted va a la tumba y su alma desaparece. Cuando sea aquel día, si es que pasa usted el juicio investigador correctamente, en aquel día usted va a resucitar nuevamente, va a ser creada un alma y se le va a dotar de un cuerpo. Aunque ellos creen que van a resucitar de la tumba con el mismo cuerpo que tenían aquí en la tierra. Amén. Entonces vamos viendo cuántas cosas están totalmente muy particulares en su doctrina de ellos, comparado con la doctrina evangélico-protestante. Por eso es que muchos consideran al adventismo también como una secta. Primero, tiene una fundadora. Si usted recuerda los principios para decir que una religión o un grupo de gentes es una secta, no importa los billones de gente que tengan, primero, tienen un fundador. 2,
que ese fundador es reciente, es de reciente creación la secta. Tercero, que aparecen nuevos mandamientos y se basan en los libros de sus dirigentes que modifican los principios que están en la Biblia. 4, dicen que solo ellos tienen la verdad. Y eso usted platica con cualquier adventista y le dice que ellos tienen la luz de la profecía. Amén. Que a ellos se les reveló la verdad a través de Ellen G. White. Y entonces están igual que los testigos y están igual que los mormones. Ellos dicen tener la verdad cuando apenas fueron creadas por hombres de dudoso origen, ¿verdad? Y además con doctrinas totalmente fuera de las Sagradas Escrituras. El único punto, mis amados, que sí reconoce el adventismo es la divinidad del Señor Jesús, que siendo en semejanza de Dios, vino en semejanza de hombre, murió en la cruz, ¿verdad? Y subió a los cielos, con la particularidad que le estoy diciendo, amén, de que fue hasta 1844 que entró al lugar santísimo y que ahora el juicio investigador está vigente y que va a venir, la terminación de los tiempos va a ser cuando se termine de investigar la vida de todos los seres humanos sobre la tierra, para determinar quiénes son dignos de ser resucitados y quiénes no son dignos de ser resucitados. En pocas palabras, ningún adventista está seguro de que es salvo. Mientras el juicio investigador no termine, ningún adventista puede estar seguro de su salvación. Esto también es otra herejía. Amén. Pues esto es lo que enseñan. Esto es lo que forma base de sus doctrinas, mi hermano. Tienen mucho estudio bíblico, como lo tienen los estudios de los testigos, pero sus doctrinas no las ponen, mi hermano, en discusión. Los que participan en ella ni las conocen siquiera. Todo esto que yo te estoy compartiendo, mi hermano, para muchos será una novedad. Entonces, mi hermano, ¿en dónde estamos? Ellen G. White tomará el control total, se volverá prácticamente en la dirigente a la cual no se le puede oponer ninguna forma de opinión. Los que se oponían a sus revelaciones, mi hermano, eran echados fuera inmediatamente del adventismo, ¿verdad? Y de esa manera ella fue generando prácticamente una dictadura religiosa dentro de su organización. Ahora bien, vamos a ver unas situaciones muy particulares. Todo el adventismo, bueno, por lo menos parte, porque ya se dividieron en varios grupos ahora, ya no hay un solo movimiento adventista, hay adventismo renovado, hay adventismo carismático, hay adventismo moderno y el adventismo tradicional. Algunos ya niegan algunas de las doctrinas de Ellen G. White o muchas de sus revelaciones, y la razón es lo siguiente. Hay varias porciones que vamos a ver. Yo espero tratarla con toda moderación y sabiduría, porque no es la intención herir a nadie. Primero, Ellen G. White era una profeta que acertaba todo el tiempo, o hubo profecías que no se cumplieron. Bien, hay muchas profecías de Ellen G. White que no se cumplieron, que ya pasó el tiempo en las que ella determinó que iban a acontecer y no acontecieron. O sea, hay un gran número de profecías, o sea, falsa profecía, porque la profecía que no se cumple, pues es falsa profecía. Entonces,
tendríamos que escarbar muy bien en todos los escritos, ¿verdad? Cuáles son verdaderos y cuáles no lo son. Y aún para el futuro, cuáles van a ser y cuáles no son. Segundo, entonces queda en entredicho para muchos, ¿verdad?, la condición de profeta certera, ¿verdad? 2. Después de muchos estudios y de haber encontrado en otras bibliotecas libros que se fueron editados, se ha encontrado que muchos de los libros que escribió Elena G. de White fueron escritos por otras personas, en las cuales ella utilizó el material y lo transcribió a libros que después ella determinó que habían sido revelados por el ángel. Entonces ya no se sabe a estos tiempos cuáles son los escritos reales de Elena G. de White y cuáles son los que ella usó o plagió de otros escritores. Inclusive hay el Juicio de las Naciones, que se han encontrado porciones en libros diferentes de otros autores. Entonces está en un gran problema ahorita que hay muchos investigadores estas situaciones sobre los escritos. Entonces, ¿cuáles son verdaderamente de ella? ¿Cuáles son revelados? ¿Cuáles son las profecías cumplidas? ¿Las que no se han cumplido? ¿Las que dice que se van a cumplir pero que están en duda? Entonces todo eso resquebraja esa imagen que se tiene, ¿verdad? Ahora, ha llegado a tanto el adventismo, mi hermano, para guardar su doctrina, que así como los testigos de Jehová revisaron su Biblia y tienen la traducción del Nuevo Mundo, así también ahora los adventistas han hecho una publicación de una Biblia donde todos los comentarios de la Biblia son hechos por Elena G. de White. De tal manera que usted quiere interpretar la Biblia de los adventistas, usted va a tener que aceptar lo que Elena G. de White dice de ese versículo. Ya no necesita usted al Espíritu Santo. Usted ya tiene a Elena G. de White, ya no necesita al Espíritu Santo. Como la Biblia de Jimmy Swaggart, ¿verdad?, que acaba de ser regalado hace pocos meses, ¿verdad?, y que todo mundo recibió y que se sigue regalando por miles, también tiene ese mismo error, mi hermano, tremendo error. El de Swaggart está peor, porque ese tiene intercalado sus opiniones de la Biblia y prácticamente ha modificado la palabra. Amén. Ese acto de impresión o ese acto de interpretación hermenéutica que hizo Jimmy Swaggart es totalmente antibíblico. Sin embargo, todo el mundo ya tiene una Biblia de Swaggart en su mano y lo que van a interpretar y leer ya no va a ser las Sagradas Escrituras, sino las Escrituras según la interpretación de Swaggart, así como el adventismo tiene su Biblia con la interpretación de Elena de White, así como los testigos de Jehová tienen su Biblia del Nuevo Mundo con la interpretación de todos sus grandes formadores. ¿Por qué la misma repetición, mi hermano? Porque Satanás solamente se sabe mover de una manera. Y el que no conoce sus artimañas, pues cae. Y él lo que está usando es en cada una de las sectas, está usando la misma estrategia. ¿Cómo lo está usando con los judíos mesiánicos, que están llegando a una Biblia de su propia interpretación y esa la quieren vendérsela a los evangélicos protestantes como las revelaciones del hebreo? Es el mismo mover, es el mismo mover que le hizo que Mahoma recibiera, ¿verdad?, la revelación del ángel y les impusiera a todos los musulmanes una nueva Biblia. Bueno, para ellos se llama Corán, pero es igual su libro sagrado. Es la misma estrategia, mi hermano. Amén. Ahora cada organización tiene su libro. Ya los judíos ya no tienen la Torá, tienen su Talmud. Los musulmanes tienen su Corán. Los testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo, modificado a su conveniencia. Los adventistas tienen su Biblia interpretada por Elena G. de White
y muchos evangélicos tienen ahora su Biblia de Jimmy Swaggart, interpretada por Jimmy Swaggart. Ah, qué curioso. La misma estrategia, claro, si es el mismo personaje. Entonces vamos viendo, mi hermano, que el adventismo tiene que ser revisado con mucho cuidado. Tiene también la interpretación de el mensaje de los 3 ángeles con una interpretación muy particular, pero dentro de las más tremendas está que no hay inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma para ellos no existe. El que muere, muere y después será restaurado en el día que toque la trompeta, si es que usted pasa el juicio investigador. No importa que usted haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si usted no sigue de las normas de los testigos, si usted no guarda el sábado, usted no va a ser salvo. Textualmente, los testigos dicen que el que no guarde el sábado no va a ser salvo. Amén. Qué cosa tan curiosa. Lo mismo dicen los mormones, lo mismo dicen los testigos de Jehová, lo mismo dicen los judíos mesiánicos, lo mismo dicen los musulmanes, lo mismo dicen los judíos. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar que Jesucristo es suficiente para salvar. Juan 3:16, la cual se sabe prácticamente toda la iglesia evangélico protestante, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que el mundo sea salvo. Todo el que haya creído en Él es salvo. El que haya creído en Él. No que pase un juicio investigador, no que siga las normas de Russell, no que cumpla el bautismo mormón. No, mi hermano, el que crea en Jesús será salvo. Amén. Entonces estamos viendo que el adventismo, también conocido como los sabatistas, ¿verdad?, que realmente no tiene sentido que se les conociera así, pero son los adventistas del séptimo día. Amén. En español el séptimo día es sábado, pero en inglés no es sábado. Amén. Entonces, vamos viendo cómo estamos inmersos, mis amados, en sectas y religiones que no le dan a conocer a sus adherentes sus doctrinas muy particulares para que la constaten con las Escrituras y de esta manera puedan conocer la verdad. Amén. Bien, mis amados, vamos a ir a un receso y regresaremos para la segunda porción de el adventismo. Amén.